Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio 31 es Blanca Martínez, una mujer de 20 años que se está preparando en la universidad para ser una buena comunicadora. A la vez le apasiona la nutrición energética que se encuentra en la macrobiótica. Es por ello que ha comenzado un proyecto que abarca estos dos temas, la comunicación audiovisual y la nutrición. Y ella es imperfecta porque es humana, reconoce una de sus sombras que durante algún tiempo estuvo presente y afectaba su vida cotidiana y todos sus proyectos, la sombra del miedo a comunicar. Hoy nos hablará de su experiencia con esta sombra y cómo la está superando. Blanca, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Hola, gracias. Hola Blanca. Sabes que eres una de las mujeres más jóvenes que he entrevistado en este podcast. Eres la más joven hasta ahora. Sí, Con- me lo imaginaba. Sí, eres la más joven, pero eso tú sabes, eso me encanta porque eso quiere decir, porque hasta ahora he entrevistado a mujeres que están entre los 35 y los 55 años. Quiere decir que, bueno, uno tiene que como que avanzar la edad para darse cuenta de que tiene algunas sombras, algunos defectos que nos están como impidiendo evolucionar, ¿no? Pero fíjate, con 20 años que tú tienes y ya descubres que hay algo en ti que no te está como dejando avanzar, como que no te está dejando, y más cuando estás estudiando comunicación, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, claro, y tienes miedo a comunicar, bueno, eso es más que evidente que hay que, claro, eso es más que evidente que hay que conversarlo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando estamos aquí conversando, cuando converso con mis invitadas, nos damos cuenta de muchas cosas y a veces verbalizando es que podemos llegar como a la profundidad del asunto, de la sombra. Sí. Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo supiste que el miedo a comunicar era una sombra en ti, Blanca? Pues realmente siempre había tenido, siempre había sentido que me faltaba fuerza para mostrar mi opinión, pero nunca lo llegué a considerar un problema a tratar hasta que mi cuerpo me lo mostró con la enfermedad. Es decir, que tuve hipotiroidismo, pero ahora ya no lo tengo y es bastante... mm, me siento bastante privilegiada por haber podido curarme a mí misma. Y bueno, la manera en que lo curé fue trabajando con la alimentación macrobiótica y asistiendo a terapia con una muy buena psicóloga. Pero bueno, lo que realmente sentía y a veces también me sigue ocurriendo, que cuando tengo miedo a comunicar, lo que siento es impotencia por hablar. Aunque no sobre cualquier tema, sino que me sentí, bueno, lo voy a decir más en pasado porque ahora no me sucede tanto. Y así que el caso es que me sentía cohibida a la hora de compartir lo que pensaba o lo que sentía. Y sentía miedo a abrirme al mundo por lo que pudieran llegar a pensar de mí. Y claro, esto, si lo pienso más profundamente, está ligado a una crítica interna perfeccionista, que esta sí que es una sombra que ha salido ahora y que ahora estoy trabajando. Claro. Y lo que, lo que sentía que lo que tenía que decir debía ser perfecto, debía ser adecuado, pero pienso que la perfección es un concepto imaginario que no existe y nunca vamos a poder llegar a un lugar inexistente. Entonces me callaba. Y, y claro, esto me suponía un problema, pero también pienso que vivimos en una sociedad donde nos desmerecemos continuamente
y estamos infravalorando nuestros conocimientos y nuestra experiencia de vida, y podemos incluso llegar a pensar que la experiencia del resto es más importante o más verdadera que la nuestra. Y Claro. esto era algo que me afectaba a mí mucho. Yo yo solía pensar que la experiencia de la otra persona era mucho más importante que la mía, y la mía estaba siempre por debajo. Y Ok. también ocurre un poco al contrario, que nuestra experiencia es más, o sea, que podemos llegar a pensar que nuestra experiencia es más verdadera o valiosa que la de la otra persona. Ujú. Pero aquí quiero compartir algo que me tocó profundamente. Y fue en una charla que escuché por YouTube de una chica que no me acuerdo del nombre, pero era muy interesante, y ella explicó que cuando juzgamos al resto por las decisiones que toman o por su comportamiento y decimos, si yo fuera tú, lo hubiese hecho de esta otra manera, o si yo fuera tú, no hubiera aceptado esta situación. Pero no, es que si yo fuera tú, hubiese tenido todo tu inconsciente y viviría a través de tu experiencia y hubiese hecho exactamente lo mismo. Y Ujú. comprender esto es muy liberador. Si yo fuera tú, hubiese hecho exactamente lo mismo. Claro. Mm, Me claro. encanta, qué bonito. Ey, cuando estabas haciendo terapia, ¿diste con el origen de este miedo a comunicar? Si vi con el origen, Sí, como mm, con el lugar en donde se sí, inició de este dónde miedo. nace. ¿De dónde nace? Exacto. Sí, bueno, creo que el origen es en lo que pueden llegar a pensar el resto de la otra persona. O es que el miedo es muy complicado Sí, sí. de como de encasillar en un sitio, Oh, porque es un conjunto de, a lo mejor, perfeccionismo, a lo que pueden llegar a pensar de ti, o, mm, pero mira, o fíjate en algo. infravaloración. Es que, Infravaloración, claro. Y claro, eso te hace bajar muchísimo el autoestima, porque siempre hay, y todo es desde tu perspectiva, fíjate bien, ¿no? Y hablabas del perfeccionismo, como que todo está en mí, porque si a la ver vamos, si te sales un poquito de este problema, o si, bueno, ya no lo podríamos llamar problema, si te sales un poco de esta situación y te pones y te ves a ti como si estuvieras viendo una película, te das cuenta que todas esas historias, todo eso estaba en tu mente y ese miedo a comunicar estaba en tu mente y por ende tu cuerpo lo manifestó y es aquí cuando realmente lo descubres y te das cuenta. Porque el cuerpo, con el amoroso lenguaje que tiene de decirnos, hay algo que no estás gestionando de manera adecuada, él nos los hace saber y es allí cuando lo podemos ver. Y genial claro, que tú lo hayas visto y te fuiste por una vertiente que es a comer más saludable y luego eso se convierte en un proyecto para ti, en un proyecto profesional y de vida. sí, Es así como sí, ocurrió. Ujú. sí, es así, y es como, para mí fue como un antes y un después en mi vida. Claro, Y claro, y es como un privilegio al final de la, de lo malo siempre podemos encontrar algo bueno y un aprendizaje. Y bueno, yo creo que todo es así, todos son aprendizajes y lecciones, ¿no? todo, Claro, todos los días, Blanca, todos los impresionante, días, todos los días, ya, así que no, cada porque a veces, momento. mira, yo tengo una hija de 16 años y bueno, yo hablo con ella todo el tiempo, hablamos y hablamos, hablamos mucho. Y es impresionante porque yo en estos días hablaba con una amiga que va a cumplir 58 años y ella me hablaba como si estuviera 25. Y hablo en el sentido de que estamos hablando de una cuestión en particular, de un punto en particular. Y yo decía, wow, qué impresionante como no ha madurado esta parte en su vida. Y a veces pensamos que la edad nos va a dar conocimiento, Blanca. Tú a veces piensas, no, bueno, es que esta persona, es que a lo mejor cuando yo llegue a los 30 o cuando llegue a los 40 voy a tener esta habilidad de comunicar más desarrollada, voy a ser, ¿sabes? Pero
La edad no te da conocimiento si te mantienes año tras año repitiendo los mismos patrones. Y si año tras año sigues haciendo exactamente lo mismo, la edad no te brinda conocimiento. La edad lo que te brinda es repetición de lo mismo y te vas volviendo experta en hacer lo mismo y en que eso mismo te va hundiendo a ti como persona. Entonces uno a veces dice, a lo mejor es por mi corta edad, por lo que no comprendo, porque todavía no he tenido suficientes experiencias. No, me parece que para tu corta edad tienes una perspectiva muy amplia de tú, de lo que te está pasando y de cómo eso te está pasando lo ves reflejado en el afuera. ¿No te parece? Sí, 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 o sea, yo también lo veo como un poco me agrada tener esta perspectiva de la vida y como tener este estilo de vida y poder verlo. Pero sin embargo sí que creo que la edad sí que, sí que nos da mucha más experiencia y conocimiento, es decir, te haces muy sabio con el tiempo. Sí que, y por otra parte, como has dicho, si estás repitiendo todo el rato el mismo patrón, no estás avanzando, pero no sé, es como siento bastante respeto a la gente mayor porque tiene mucho recorrido de vida y me parece muy sabia y muy valiente. Y así que no sabría decirte realmente si, aunque repitas el patrón, es por algo y si estás continuando aprendiendo ese patrón. Es decir, si no has pasado ese patrón, por así decirlo, como si no has avanzado eso, es porque necesitas repetirlo. Y ese también es un aprendizaje. Claro. Ujú. Y, sí, Me encanta, me pero encanta. Ujú. Sí, sí, no, es que gracias. tienes razón. Y yo no estoy descalificando a las personas mayores, ni estoy diciendo que no tengan esa sabiduría que por supuesto nos hace falta. Por ejemplo, a mi edad me hace falta todavía muchísima sabiduría, muchísimo entenderle a la vida, muchísimo. Pero yo recuerdo de mí una persona muy tímida que le daba miedo saludar, que le daba miedo dar su opinión, por ejemplo, en clase, recuerdo perfectamente, si yo me remonto a la Eliana de 20 años, cuando estábamos en clase, y yo tenía una idea muy buena en mi cabeza, pero a mí se me trababa la voz y no era capaz de comunicar lo que quería hacer, y yo quería levantar la mano para decir lo que yo iba a decir, y al final no podía hacerlo, y alguien terminaba diciendo lo que estaba en mi cabeza. Y yo decía, wow, ¿por qué no lo dije antes? ¿Por qué no me expresé? ¿Por qué no lo comuniqué? Y es ese miedo a meter la pata que simplemente está en nuestra cabeza. Porque si tú eres dueña de ese conocimiento y te apoderaste de él y eres y has investigado y has sabido y eres apasionada del tema, ¿por qué no levantar la mano e intervenir, por ejemplo, en clase? Claro, Traspola a la realidad. Quiero comunicar algo, se lo quiero decir a mi pareja, a mis amigos, a mi madre, a mis hermanos, y sencillamente la voz no me sale porque siento, pienso, creo que mi opinión no es valerosa, ¿sí? pues claro, es que aquí viene otra parte, que es darnos el permiso para decir o para callar. Y no tener miedo a sentir que nos equivocamos, porque equivocarse es humano. Las opiniones son teorías y conceptos que no llegan a ninguna parte en realidad y lo más probable es que la mayoría del tiempo nos estemos equivocando. Y sin embargo, algo que a mí me hizo, como me hizo sentirme mucho más segura a la hora de hablar y de decir, era era pensar que lo que sentimos nunca, nunca es mentira. Es decir, que no hay nada más verdadero que uno mismo. Así que no, cuando hablamos de sentimientos nunca nos podemos equivocar. Ujú. Y, Es verdad. y también, ya, y también sobre lo que habías dicho de que tienes ese deseo a levantar la mano en clase y sin embargo no lo haces porque algún miedo te bloquea.
es como un ¿cuándo tengo que hablar? Y, y claro, aquí viene otra teoría que tengo, que es que los deseos nunca se deben reprimir y siempre tienen que ser expresados. Y si nuestro cuerpo nos está diciendo que hablemos, aunque no sepamos por qué, confiemos en el cuerpo, que es nuestro guía y nuestro maestro. Y lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a reprimir nuestros deseos o aplazarlos. Y algo que he aprendido es que el deseo siempre es ahora, porque vivimos en presente y no podemos aplazar las ganas. Es un poco, yo lo veo un poco como el sexo. Si tienes ganas ahora, no lo puedes aplazar para luego, no tiene sentido. Claro, Y, claro, tiene todo sentido. Ujú, por supuesto. y claro, y lo podemos, o sea, podemos decir las cosas aunque tengamos miedo, porque a veces el miedo no se va, pero no tenemos por qué quitarlo, sino acogerlo. Y si nos Claro, tiembla la voz o nos ponemos como tomates, no importa. La satisfacción que sientes después de haberlo dicho es como un orgasmo. La vida está llena de orgasmos que se manifiestan cada vez que satisfacemos nuestros deseos. sí, es cierto. Y es como dices, pues no se puede ocultar lo que sentimos, definitivamente no. Y es allí cuando está nuestra verdadera esencia, cuando manifiestas lo que sientes, ahí es cuando hablas con la verdad. Ya, Ujú. Ahora, vamos a irnos a esta segunda pregunta. Cuando escuchas la palabra autoestima, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? pues la autoestima me parece algo muy complicado de definir. Y claro, lo que nos suele venir es amor propio y querer a uno mismo. Pero sin embargo, escuché un podcast de Minimalistamente que Ujú, hablaba sobre cómo recuperar la autoestima. Y ella definió la autoestima como la relación que tenemos con uno mismo. Y por ahora no he encontrado otra definición con la que sentirme más identificada. Por ejemplo, la otra vez estuve hablando con una amiga y me contó una situación donde se sentía algo incómoda y empezó a decir, ¿cómo he podido ser tan patética y haber hecho el ridículo de esta manera? No lo tendría que haber hecho de esta forma. Como empezó a insultarse a ella misma. Y le dije que no se dijera esas cosas, que imagínate que en vez de decírtelo a ti misma, te lo estuviera diciendo yo. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Has hecho el ridículo? ¿Eres patética? Es una conversación completamente violenta y la mayoría del tiempo tenemos este diálogo interno. Y la autoestima tiene mucha importancia con la comunicación. sí, Yo sí, sí. diría que reside en la comunicación que tenemos con uno mismo. Cuando, cuando descubramos cuál es nuestro diálogo interno, descubriremos cuál es la relación que tenemos con uno mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso me suelo encontrar, no muy a menudo, antes sí que era más a menudo, pero ahora ya no tanto, y me encuentro teniendo una conversación conmigo violenta. Y, y es decir, como con mucha crítica o culpándome. Y entonces paro, me doy cuenta, lo veo, me doy cuenta y cambio el tono de la conversación. Como me suelo imaginar, me suelo imaginar que soy mi madre ideal y también la hija, como soy mi maestra y mi aprendiz. Ok, Y, y digo madre ideal porque creo que la madre perfecta tampoco existe. no, Entonces, claro, no, no ent- existe. ya, claro. Entonces, claro, me creo yo una imagen de cómo me gustaría que mi madre me tratara, como cómo me gustaría que fuera mi madre perfecta, que es totalmente imaginario. Pero me ayuda bastante a tratarme con cariño y a hablarme como sin culparme y permitiendo tener fallos y a veces incluso me explico por qué debería hacer otra cosa y me lo explico con cariño. Digo, Blanca, a ver, esto no lo has hecho bien, pero no pasa nada porque es normal que te haya ocurrido
y cualquier otra, y claro, aquí viene la frase, lo estás haciendo lo mejor que puedes y cualquier otra persona en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí, claro. Qué Mm, bonito. Y es como ser observadora de tu pensamiento, ¿no? Que es algo que yo he estado trabajando muchísimo en los últimos meses, observar lo que pienso sin juzgarlo. Y puedo verificar, bueno, aquí hay un pensamiento de enojo, aquí hay un pensamiento de culpa, aquí hay un pensamiento que se remonta al pasado, aquí hay un pensamiento que va hacia el futuro, ¿no? Y de la misma sí, forma, exacto. claro, y no casarte con el pensamiento, que es lo más importante, ni creerte todo lo que piensas. Y has dicho algo importantísimo, pero importantísimo. La comunicación reside, se genera, se gesta en lo que te dices a ti misma. De lo que te Sí, digas a ti misma será el resultado de lo que luego vas a comunicar, lo que vas a ir a decir a tus familiares, a tus amigos, a tu gente, a las personas que son parte de tu cotidianidad. Y me gusta eso de cambiar ese lenguaje y de darte cuenta, ok, ya va, espera, acabo de tener un pensamiento violento, porque al fin y al mm, cabo estamos viviendo en un planeta violento, Blanca, en donde hasta la indiferencia es violencia, porque cuando me hago indiferente de algo que le está pasando a alguien cercano a mí, doloroso, estoy siendo también violenta. Y la violencia está en todas partes. Lo que hay que rescatarla, verla y no seguir perpetuando violencia, comenzando por la violencia interna. Y si, claro, por ejemplo, yo vengo acá y te digo, no, por Dios, Blanca, qué patética. ¿Cómo es que no vas a saber comunicar? Qué horrible. O sea, que, sabes, te vas a sentir incómoda y vas a decir, esta entrevista fue para nada fructífera para mí. En ningún momento me sentí bien, en ningún momento, o sea, Eliana es una persona que está todo el tiempo atacando y me sentí violentada, porque creemos que la palabra violencia es tan grande que no sabemos aplicarla en cosas pequeñas, pero en cosas como un pensamiento, Blanca, ahí ya se está generando violencia. Y por ende, sí, esa violencia ya va a ir contra el mundo, contra quienes me rodean. Y me encanta que hayas dicho, me he creado mi madre perfecta, porque eso es algo maravilloso cuando estamos hablando de nuestra niña interior, que muchas veces sentimos que nuestra madre no lo hizo bien en nuestra infancia. Y te lo digo como hija y te lo digo como madre. Como claro, madre he fallado muchísimas veces y como hija me sentí muchas veces violentada por mi madre, pero cuando digo violentada no quiere decir que ella me haya golpeado o que ella me haya insultado, sino que muchas veces las madres al querer hacerlo bien lo terminamos haciendo mal, ¿ves? Y cuando te creas a tu madre perfecta, tu madre idónea dentro de ti, es porque estás sanando a tu niña interior. Y ese ejercicio que haces de cambiar ese lenguaje y visualizarte como la madre y la hija perfecta dentro de ti, es un trabajo terapéutico precioso porque estás sanando a tu niña interior y de alguna forma te estás sanando a ti misma, estás sanando a la adulta en la que te estás convirtiendo, ¿sí? sí. Y, Sobre, y- sobre lo que has dicho de que como madre has fallado y bueno, más que fallar, o sea, no, no que hayas fallado, sino que muchas veces has fallado. Lo que yo, o sea, yo no lo veo como un fallo, a lo mejor sí que te has sentido equivocada y has aprendido, pero es decir, como no, como yo entiendo que siempre estamos intentando mejorar y siempre estamos haciendo lo mejor posible. Entonces, yo no creo que mi madre nunca haya fallado como mi madre, sino que ella siempre lo ha hecho como mejor ha podido en su situación, en su vida. Y entonces aquí viene, es que me gusta mucho esta frase, porque entonces aquí viene la frase de que si yo hubiese sido ella, con todo su contexto y, y todo su inconsciente, yo lo hubiese hecho exactamente igual. Entonces es como que
te abre a ser más agradecido y a ser más empático y como entiendes que la vida no está ni mal ni bien, sino que la vida es y la aceptamos y seguimos dando pasos y aprendiendo y mejorando. Claro. Porque hay otra, otra forma que también me ayuda bastante a tener una buena autoestima, hablando de la autoestima, y Ujú. es que es no ponerme ninguna etiqueta, no definirme, aceptar, aceptarme por lo que soy ahora mismo, en este preciso instante. Y otra cosa que leí de una chica que se llama La Cris, y ella dice, bueno, dice, es un nombre artístico y está en Instagram o YouTube, y ella dijo que yo no soy un verbo, perdona, yo no soy un adjetivo, sino soy un verbo. Yo no soy divertida, ni tímida, ni graciosa. Yo canto, yo siento, yo me divierto. Y si me tengo que definir por algo concreto, porque muchas veces tenemos que decir algo concreto, empezar por en este momento de mi vida. Como por ejemplo, en este momento de mi vida me siento más cómoda con la alimentación macrobiótica que con cualquier otro tipo de alimentación. Pero en mí personalmente nunca diría soy macrobiótica, Ok. porque es como que encierra y divide y crean diferencias y sin embargo cuando no se etiqueta al resto de personas, no puedo ver una diferencia entre tú y yo y crea conexiones y nace la empatía. Por Exactamente. eso, claro, por eso no creo que lo hayas hecho, que lo hayamos hecho mal, sino que lo hemos hecho como hemos podido y siempre lo mejor que hemos podido, incluso cuando hemos tenido alguna mala intención hacia otra persona y consciente, yo también lo hubiese hecho. En su situación también lo hubiese hecho. Claro, no, Bueno. me encanta que repitas la frase a cada rato porque te va quedando en el subconsciente, ¿no? De qué es lo que tú Sí, dices. O sea, si yo hubiese tenido tu subconsciente, yo hubiese hecho lo mismo que tú. Y me encanta que lo reiteres. Y te digo como madre, una vez que te haces madre, te haces culpable. No sabemos de qué, pero hola. te haces culpable. Culpable porque llegas tarde, porque no eres suficientemente cariñosa, porque ese día estuviste un poco alejada, porque, sabes, te haces culpable de cualquier cosa. Es decir, yo tengo 16 años siendo culpable. ¿De qué? No lo sé, pero tengo 16 años siendo culpable. Sí, sí. Y hacía mención a mi hija hace rato, porque bueno, converso mucho con ella, y yo le digo a ella algo muy importante. Mira, ustedes, ¿cómo es que se le dice a la generación? A A la, ver, yo soy, la nueva es Z. ajá, em, Z, exacto, la generación sí, Z, ella también es parte de la generación Z. Le digo, la generación Z tiene muy, algo que yo no tuve, por ejemplo, en mi generación cuando yo tenía 16 años. Ustedes están muy informados. Yo, mm, comparándome con mi hija, a los 16 años yo era bastante ignorante comparándome con ella, con la cantidad de información que ella tiene a claro. su haber. Y lo compruebo aquí conversando contigo porque me has dado muchas referencias. Oye, vi esta influencer, vi esta youtuber, leí tal cosa. O sea, eres una chica que está informada, Mm, realmente informada. Y puedes, y hoy día hay mucha buena información acerca de lo que es cultivar la autoestima, el amor propio, y fíjate lo que claro, me acabas de decir. La autoestima para mí es la relación contigo, es lo que te dices a ti misma, ¿no? Y comienza sí, allí, lo acabas de decir, comienza en ti, comienza en lo que te dices, comienza entonces a verificar qué es lo que te estás diciendo y empezar a cambiar ese lenguaje interno. Entonces, eres una generación que está muy informada, que no solamente sabes de autoestima, de comida macrobiótica incluso sabes de política, porque a veces mi hija me dice, mamá, no sabes nada de política. No sabes lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Sudamérica hay muchos problemas, empezando con Chile y con un montón me dice, no sabes lo que está pasando en Sudamérica. Entonces yo digo, mm, wow, mi hija
está muchísimo más informada que yo, porque ella viene de una generación donde la información es lo esencial. Yo me limitaba a Ya, escuchar programas de radio y a leer los libros que estuvieran en la biblioteca de mi casa. Listo, punto, hasta ahí. ¿Sabes? Y éramos bastante limitados. Y me encanta lo que acabas de decir, me fascina lo que acabas de decir de que no eres etiqueta y lo voy a tomar de ahora en adelante para mí. Gracias por darme por aportarme esto. No soy un adjetivo, soy un verbo, me encanta, me sí, fascina. O sea, no soy divertida, no soy, no soy apasionada, no soy creativa, no. Soy una mujer que hace posible la creatividad. Soy una claro. mujer, ¿sabes? Me encanta eso, canto, bailo, río, sueño, despierto. eh, Sí, Eso es me como, fascina. no te pone límites, me parece maravilloso. No te pone límites, exactamente. Ujú. Y esto me lleva, fíjate, esto de las etiquetas que acabas de decir, o sea, yo no soy una mujer macrobiótica, soy una mujer que en este momento de mi vida Mm, tengo como prioridad la comida macrobiótica. Y me exacto, gusta y lo estoy investigando pero puede que esa prioridad cambie, Blanca, puede que esa claro. prioridad. Y esto me lleva a esta última pregunta. ¿Crees en el cambio de personalidad o una persona puede llegar a ser la misma siempre? No, sí, sí que cambia, la, la personalidad sí que cambia, Ujú. pero em, por lo menos es lo que pienso ahora mismo, porque, bueno, para empezar, vamos a definir qué es personalidad para tener claro qué es de lo que estamos hablando. Yo Ujú. creo que personalidad es la manera en que actuamos en frente de situaciones o cómo percibimos la vida y nuestro bagaje psicológico. Es como la máscara. Sí, el ego. Ok. Y, y yo estoy completamente segura de que se cambia. Y de hecho, es que siempre está en continuo cambio. Seguimos formando nuestra personalidad en cada momento. Y no somos la misma persona cada 5 años. Ok, Y fíjate. claro, imagínate un niño de 5 años, cuando tiene 10 años, no es la misma, no tiene la misma personalidad. O cuando tiene 15 ya no es la misma personalidad. Pero, pero hay algo que creo que sí que permanece y es nuestra esencia. Y tal vez creo que confundimos nuestra personalidad con nuestra esencia y queremos cambiar la esencia en vez de la personalidad. Y esto es lo que nos genera muchos conflictos y nos hace daño. Intentar ser quien no somos. Pero ser no se puede cambiar. No sé si me explico. Sí, sí te explicas por qué. Fíjate, hay algo dentro de ti que eres tú y que a lo mejor todavía no has descubierto, pero está allí, eso siempre está allí, es tu Claro. esencia. Pero la personalidad es como la vestimenta, ¿ok? Tú no eres la misma Blanca cuando estás en la universidad con tus amigos a cuando estás en tu casa cenando con tu familia. No es la misma Blanca, es decir, te pones una personalidad para la universidad, te pones una personalidad para cenar con tus padres en la noche. Sí, Es como la totalmente. vestimenta, o sea, yo puedo estar haciendo esta entrevista ahorita en pijamas, ¿verdad? Porque me acabo de despertar, pero, y como hice la semana pasada, que hice mi primera entrevista en, cara a cara, que fui hasta donde una amiga y me fui a su oficina y conversamos, ahí sí me tuve que poner una ropa decente para poder ir a conversar con ella, de la misma forma. ¿Me explico? Claro. O sea, Sí, no puedo ser Eliana madre a Eliana entrevistadora, porque no puedo venir aquí, por ejemplo, a decirte, oh, sí, mi cosita, sí, sí, sí. No, no te puedo hablar así, porque tú no eres ninguno de mis niños chiquitos, ¿me explico? Entonces, sí, la personalidad es como la vestimenta que te colocas para diferentes situaciones de tu vida. Y esta personalidad, por supuesto, y acabas de decir algo grandioso, cambia cada 5 años. La Blanca de los 15 no es la Blanca de los 20, claro. definitivamente no lo es. Y cuando te das cuenta de ello, sabes si tu personalidad mejora de acuerdo a tu esencia o si te Exacto. alejas de tu esencia, tu personalidad no mejora. Más o menos lo entendí así. Sí, 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 sí. Y además has dicho
que la esencia la tenemos que descubrir. Y creo que es la palabra ideal para decir, para, para decirlo, es descubrir, como quitar la cubierta y la esencia está debajo de la vestimenta. Está guay. Ujú, Y, exactamente. pero lo que sí que ocurre es que mucha gente a lo mejor no entiende qué es la esencia, como no entiende la diferencia entre esencia y personalidad. ¿Cómo sé si es mi cómo sé si mi ropa soy yo o, o no? Y yo, por ejemplo, lo descubrí hace muy poquito, cuál era mi esencia o alguna de mis esencias. Y la única forma que creo que se puede descubrir o destapar es con el silencio, con el espacio que nos deja el silencio. Y es descubriendo justo ese diálogo interno que tenemos. Y la personalidad se puede cambiar cambiando el diálogo interno. Ujú. Y es que hay mucho ruido en el mundo, Blanca, hay mucho ruido ahorita, estamos saturados de información, están pasando muchísimas cosas y toparte o quedarte a solas contigo y con tu silencio a veces se nos hace cuesta arribas, ¿no? Ya, Y es allí cuando nos alejamos de nuestra esencia. Y me gusta que hayas hecho la diferencia entre esencia y personalidad, porque tú dices, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo llego a mí? ¿Y cómo me alcanzo? Y cómo doy conmigo? Y la herramienta definitivamente es el silencio, pero ahora, ¿cómo me quedo en mm, silencio cuando hay tanto ruido? Cuando tengo tantas preocupaciones en mi cabeza, cuando hay tanta estimulación afuera de, de música, de programas, de, ¿sabes? Hay mucha estimulación. ¿Cómo me ya. quedo a solas con mi silencio? Ahí, Sí. ahí está el meollo del asunto, porque tú dices, ok, para dar contigo, quédate en silencio. Pero, o sea, es como que yo te diga, bueno, es fácil llegar aquí a Madrid, es fácil llegar a mi casa, me dices. Pero si yo no tengo noción de nada, o sea, si yo no sé, no tengo una tarjeta de crédito y no sé que existen aerolíneas ¿sabes? Y no sé que existe un GPS o lo que sea, ¿cómo yo llego hasta allá, hasta donde tú vives para poder visitarte? Mm, ¿Ves? Entonces es claro, allí. ¿Cómo se toma el autobús? ¿Dónde se toma el autobús de regreso a mí misma, de regreso a mi esencia? sí. Bueno, siempre estamos con nuestra esencia, o sea, somos, y no nos podemos ir de nosotros mismos, pero es como que no ponemos el foco en ello. Y sí que es cierto que hay un montón de ruido y estamos sobreinformados. Lo que habías comentado antes de tu hija, que tiene, bueno, tu hija y la generación Z, que tenemos un montón de, de información y De se estímulo. conoce un montón de cosas y sucesos que están ocurriendo ahora, pero yo, muchas de ellas son, por no decir la mayoría, es información inútil e innecesaria, que lo único que nos hace es distraernos del momento presente. Ujú, Y claro, ¿cómo estar en silencio cuando hay ruido? Yo creo que el ruido no hay que quitarlo. Es decir, el silencio lo entiendo como un silencio interno. Se puede meditar en mitad de una fiesta y se puede ir hacia adentro en cualquier momento. No hace falta que todo esté en silencio para, para poder encontrar nuestro silencio. Es como un silencio diferente. claro. Y, y se trata de aceptar el ruido también. Incluso creo que es más sobre presencia. Estoy diciendo cosas un poco abstractas, pero voy a intentar explicarlo mejor. Ok, Cuando, cuando vivimos en el presente, es como que se crea un silencio, porque dejamos de interpretar y, y ahí reside nuestra esencia, en el presente. Para estar en el presente
hay que prestar atención. Uf, es que No, es un tema muy largo y fíjate cómo me explicaba ayer mi hija lo que es meditar, fíjate, como ella a me lo ver, explicó a mí. Ella me dice, mira mamá, una persona que medita, que está acostumbrada a meditar, esos grandes maestros, esos grandes gurús, ellos sienten el dolor igual que cualquier otra persona. Simplemente que sienten el dolor y lo dejan pasar. Cuando no estás meditando, ¿verdad? Tú presientes el dolor, lo vives antes de que el dolor llegue a ti, lo vives cuando está en ti y dura más tiempo en ti para que se vaya. Cuando meditas, el estímulo de afuera sigue siendo el estímulo de afuera, el dolor lo vas a sentir, pero lo vas a sentir con menos tiempo al de una persona que está esperando el dolor, lo vive y lo deja padeciendo dentro de sí muchísimo tiempo y le cuesta que se vaya. Más o menos así fue claro, como ella me lo explicó. La persona que medita no es que no deje de pensar, está pensando, pero deja que el pensamiento se vaya. No persigue al pensamiento, no corre detrás del pensamiento, sino que deja que el pensamiento se vaya. Y puede haber afuera, se puede estar incendiando llamas la casa, pero tú puedes estar en paz contigo mismo adentro. exacto. Algo así fue Sí, con ella. sí, sí, qué inteligente tu hija. Mucho, Y sí. Yo aprendo de ella muchísimo, aprendo de ella muchísimo. claro, y yo ahora. Pues, claro, es aceptar el pensamiento y el sentimiento y aprender a soltar. Yo creo que eso es o sea, a mí personalmente me parece muy difícil soltar muchas veces, Oh, sí, como dejarlo ir, dejar ir. Ujú, sí. pero también es importante. Ujú, sí, ese dejar ir es fuerte, te lo digo yo. Es difícil, ¿no? Dejar ir. Y cuando eres madre también, te digo, te vuelves culpable y no sabes cómo relajarte. O sea, la palabra relajación eh, se vuelve como tan distante de tu alcance porque no sabes cómo relajarte, cómo hacer y cómo volver a ti con esa, Ya, cómo soltar, ¿no? Cómo soltar las situaciones difíciles y simplemente relajarte y decir, esto no está bajo mi control, no está bajo mi poder, mi mando, mi claro, tutela. Voy a soltarlo y dejar que la vida me traiga cosas diferentes. Es difícil, ¿no? Comprendo perfectamente porque es difícil soltar. Yo todavía lo estoy aprendiendo. sí. Blanca, mira, me encantó conversar contigo. Creo que nos extendimos más de media hora. ¿Cómo te has estado Ah, sintiendo en la conversación? bien, o sea, me siento bien, sí que noto un poco de tensión, pero es decir, siento tensión conmigo misma de los nervios a lo mejor, pero que están bien. Un poco tensa, pero bien. Está bien, claro, es que es normal y también por este miedo a comunicar, que te entrevisten, creo Claro, que, claro. ha sido un reto para ti y me gusta que tú misma te hayas puesto este reto. O sea, tengo miedo a comunicar, pero lo voy a enfrentar porque voy a hablar, porque no es fácil y me he dado cuenta a través de estas 30 mujeres y contigo 31 que he entrevistado que no es cómodo, no es confortable hablar de lo que no nos gusta de nosotras mismas y mucho menos llevarlo a un podcast donde lo van a escuchar otras mujeres. Pero Cierto. la premisa de este podcast es que no estamos solas, Blanca, no estamos solas, o sea, todas estamos pasando por lo mismo. Tú a través del miedo a comunicar, yo a través de mi inseguridad, otras a través de la búsqueda de la aprobación, del reconocimiento, otras a través del perfeccionismo. Fíjate que hoy también abordamos el perfeccionismo. Todas lo estamos viviendo, pero desde diferentes edades, desde diferentes puntos de vista, con diferentes personas. Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera tu subconsciente y tus experiencias, yo habría reaccionado igual que tú. Y esa es la gran Ya, frase que nos llevamos de esta conversación. sí. Gracias. No, gracias a ti, Blanca, me ha encantado. Cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Yo estoy en Instagram y en YouTube como Sanitud.
Sanitud. Lo repito porque a lo mejor no se entiende. Estoy pensando en cambiarme el nombre más adelante. Ok, Sanitud. Termina en D, Sanitud. Sí. Ok, genial, buenísimo. Para quienes quieran conocer a Blanca, ya yo también voy a ir a ver tu canal de YouTube para conocerte un poquito mejor. Y, y bueno, me ha encantado conversar contigo, de verdad que yo he aprendido de ti, yo he aprendido de ti y siempre estoy abierta a aprender de todas mis invitadas. Gracias por la propuesta, gracias por estar aquí, por tu tiempo y por ofrecerme una conversación tan bonita, Blanca. Gracias a ti. Mi sombra abraza tu sombra y las puertas de este podcast están abiertas para ti, de este club. Cuando descubres otra sombra, simplemente me escribes y volvemos a conversar, ¿te parece? Vale, perfecto. Gracias, Eliana. Buenísimo. Bueno, amiga imperfecta que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final. Hoy conocimos a Blanca, la mujer más joven de este podcast, así la voy a etiquetar así no le gusten las etiquetas, la más joven de este podcast y me encanta que ella haya estado aquí con nosotras y que nos haya dado tanto aporte a este club de mujeres imperfectas. Gracias siempre por quedarte, por favor, dale like, comentario, compártelo en tus redes sociales y regálanos muchos corazones cuando veas el podcast. Un besito a todas, chao.